Estimados aprendices, bienvenidos a la sesión en línea programada para el día de hoy. Ingresamos entonces, como siempre, a través de contenido del curso. En contenido del curso nos dirigimos a proyecto y en proyecto vamos hasta actividad 3. En la actividad 3 tenemos la guía de aprendizaje. Descargamos la guía de aprendizaje a través del enlace de guía de aprendizaje y aquí clic para ver el documento. Al darle clic en ver el documento, nos da la guía correspondiente y vamos a ver las actividades que se plantean en la misma. La primera de ellas tiene que ver con la actividad de reflexión inicial, que no es calificable, ¿cierto? En donde nos indican qué consecuencias afrontaría el sector financiero si no contara con un sistema de información contable. Y la segunda inquietud, al adquirir un producto o servicio financiero, usted tiene en cuenta las tasas de interés. Entonces, las dos respuestas son personales, sin embargo, creo que no solo el sistema financiero, sino cualquier tipo de organización que no lleve la información contable a través de un proceso sistematizado o un sistema únicamente de contabilidad, pues estaría a la deriva en el sentido de la toma de decisiones, puesto que no sabría cuáles serían los elementos que le permiten generar utilidades para el desarrollo de la organización. Cuando digo elementos es todos y cada una de las actividades que desarrolla la organización a través de sus procesos y así poder determinar el análisis de costos, gastos y beneficios principalmente. Además, la parte fiscal sería pues sería sancionatoria en el sentido de que no tendría cómo demostrar ante los organismos de control esos procesos. Y pues al adquirir un producto sistema, o servicio financiero, lógicamente las tasas de interés tienen un punto importante en la decisión. Sin embargo, cuando las empresas o las personas necesitan recursos, la tasa de interés pasa a un segundo plano y se remite a la rapidez con la cual la entidad podrá desembolsar los recursos correspondientes, así la tasa de interés sea un poco más alta. Serían mis dos puntos de vista en este aparte respectivo. La primera evidencia tiene que ver con el sistema financiero. Esta evidencia, como todas las anteriores, no es calificable. La primera evidencia de cada una de ellas, juntamente con la actividad de reflexión inicial. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un buen sistema contable en el sector financiero? Pues ya enumeré algunas de ellas en la primera intervención. Usted podrá revisar las ventajas de llevar un sistema contable en cualquiera de los sectores, principalmente en el sector financiero. Hay una actividad interactiva que vamos a desarrollar directamente en la plataforma que tiene que ver con manejo de intereses y deberá participar, que es calificable, en el foro contabilidad bancaria. Responderá las dos inquietudes que se plantean. Considera importante que el sector financiero cuente con un sistema contable, ya lo hemos indicado, y qué aspectos primordiales debe tener en cuenta en la contabilidad bancaria. Entonces, se solicita que haga un comentario de alguno de los compañeros en esa parte. Y hay un análisis de caso de planes de inversión de conversión de tasa, ¿cierto? Entonces dice, Paula Sofía es una inversionista colombiana que desea escoger la mejor alternativa entre varias que le está ofreciendo una entidad financiera para invertir su dinero en un año. Las opciones son las siguientes, un 27% anual trimestre vencido, 25% anual trimestre vencido, 27.5% anual semestre vencido y 29% efectivo anual. Para ello debemos realizar una conversión de tasas para optar por la mejor opción. Para esta conversión de tasas tenemos que hacer un modelo en Excel que nos va a permitir desarrollar esta actividad. Anexaré al desarrollo de esta actividad el formato correspondiente para que ustedes lo tengan y hacer la conversión correspondiente de tasas de interés. Volvemos otra vez entonces a la actividad 3, el material de formación. Descargamos el material de formación y en ese orden de ideas vamos a bajar la versión descargable y aquí tendremos los elementos
para los planes de amortización, cómo se hacen los procesos de contabilización y el manejo de las tasas de interés en la página número 5. Entonces, en ese orden de idea, la contabilidad básica, cómo se convierten las tasas de interés. Entonces, recuerden que hay interés, la tasa de interés debe indicar que es el factor que se aplica al capital, se expresa en términos decimales o términos porcentuales. 18% en forma porcentual, 0.18 forma decimal. Los periodos de aplicación y demás para la tasa de interés. Que es un interés simple, que es un interés compuesto, que es un interés nominal, que es un interés efectivo, ¿cierto? Y la fórmula para hallar el interés, donde el interés es igual a P, que es el capital, por I, la tasa de interés aplicada, y T, el tiempo por el cual se causa el interés, se expresa generalmente como año o fracción de año, dependiendo de la tasa, si es mensual, trimestral, semestral o anual. ¿Cómo se calcula el interés? Entonces, calculo el monto y el interés compuesto, la formulación correspondiente que vamos a tener para poder hallar esta conversión, ¿cierto? De tasas de interés. ¿Cómo se hace el paso a paso? Y cómo se convierte de efectivo anual. ¿Sí? Entonces aquí un 26 anual trimestre vencido corresponde a un 28.65 efectivo anual. Miraremos en la parte correspondiente. La parte que tiene que ver con la amortización de créditos. Igualmente aplicaremos hojas de Excel para este procedimiento. Materiales complementarios dentro de la plataforma, la amortización, tasas de interés, plan único de cuenta del sistema financiero. Entonces, muy similar al plan de cuentas del sector comercial para aquellos que lo conocen. Vamos con la primera evidencia, que es la actividad interactiva, manejo de intereses. Desarrollaremos la actividad interactiva. Entonces vamos a evidencia, actividad interactiva, abrimos la actividad interactiva y vamos a decir ver score. Al ver score nos vamos directamente a las instrucciones que nos plantea el ejercicio y nos vamos a ubicar entonces a través de las diferentes pantallas, ¿cierto? Que aparecen. Evidencia, actividad interactiva, damos la lectura, vamos a continuar. La instrucción es que a Pedro le van a hacer una evaluación, nosotros vamos a apoyarle. De las 7 preguntas debo responder 5 correctas. En la pantalla aparecerá como si estuvieran timbrando, entonces vamos a darle clic a ver la pregunta correspondiente. De las siguientes opciones hacen parte de un proceso de amortización. 2 de las siguientes opciones. Entonces debo marcar cuáles de ellas. Recuerden que para la amortización el tipo de interés y el plazo son fundamentales. La fecha del crédito no me va a dar ningún tipo de información adicional que la fecha de cobro pues será al término de cada periodo del plazo. Y los ahorros del cliente pues me indicarán la capacidad de pago, pero no hacen parte de la amortización. En ese orden de ideas es el tipo de interés y el plazo establecido. Debo marcar aquí 2 para que me aparezca la respuesta. Le damos cerrar. Está preguntando el compañero, ¿cierto? Le damos clic. Y aquí nos preguntan cómo se expresa la tasa de interés. La tasa de interés es el factor que se aplica al capital y se expresa en términos de, ya habíamos leído en una parte anterior, que es equivalente en términos decimales, ¿cierto? O porcentuales. Se puede establecer a través de porcentaje o a través de decimales. Entonces, decimales o porcentuales. Esa sería la respuesta correcta. Continuamos entonces con la tercera pregunta. Nos pregunta aquí la compañera. Le damos clic
y nos indica que según la oportunidad de su pago, ¿cierto? Los intereses pueden ser remuneratorios o moratorios. Entonces, sí, se remunera o son morales, o sea, remuneratorios es que se paga correspondiente a la tasa de interés pactado entre los términos pactados, ¿cierto? Y moratorios que están por fuera del periodo pactado para esa parte. Remuneratorio es la compensación que se hace por el otorgamiento del préstamo y los moratorios porque no cumplí en las fechas establecidas. Entonces sería verdadero. Le damos cerrar. Continuamos con la pregunta del compañero. Y aquí estamos hablando de los intereses convencionales, ¿cierto? Entonces dice que son fijados por las partes intervinientes en los contratos y siempre se estarán sujetos a las limitaciones y regulaciones por parte del usuario, Estado, cliente o banco, ¿cierto? Entonces, la tasa de interés máxima estará fijada por el Estado, ¿cierto? Entonces, yo debo estar enmarcado dentro de las políticas y regulaciones que establece el Estado. Entonces, vamos a darle B a la respuesta y sería una respuesta correcta, ¿cierto? Vamos entonces con la siguiente actividad. Nos pregunta aquí este compañero, le damos clic en la pantalla y en la parte izquierda está el término y en la parte derecha está la definición. ¿Qué es tasa de interés? Entonces recuerde que indicamos que es el factor que se aplica al capital y se expresa en términos decimales o porcentuales. ¿Qué es la base de aplicación? Entonces la base de aplicación siempre será el dinero, ¿cierto? La cantidad de dinero sobre el cual se aplica la tasa de interés en cada periodo de aplicación. El plazo corresponde a la duración total del préstamo, ¿cierto? O de una inversión y se mide en términos de tiempo. Y el periodo de aplicación, lo decíamos, es la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia con que se aplica la tasa de interés se indica normalmente como una unidad de tiempo. Vamos a darle verificar y aparece que es correcta la afirmación. Continuamos con las últimas dos preguntas. Nos vuelve a preguntar quién preguntó de primero. Y dice que para efectos de limitaciones de los intereses se debe tener en cuenta lo expuesto en el artículo 888 del Código de Comercio y el artículo 22321 del Código Civil. Pues en este caso, estas afirmaciones son falsas, ¿cierto? Porque no corresponden a las limitaciones establecidas para las tasas de interés, la regulación, la normativa. Vamos con la última pregunta y hay que completar, ¿cierto? Entonces, en la modalidad de aplicación de la tasa de interés, ¿cierto? Hace relación al periodo de aplicación en que efectivamente se el interés. Entonces, la aplicación, la modalidad de aplicación puede ser cuando se paga, ¿cierto? O cuando se cobra. Entonces, en ese orden de ideas, se paga o cobra el interés. Y con ello ya hemos dado respuesta correcta a las 7 preguntas que nos plantea el cuestionario. Alzamos las manos porque todo el mundo lo felicita. Felicitaciones porque aprobó correctamente los conocimientos relacionados con la amortización y los intereses abordados en esta actividad de aprendizaje. Le damos cerrar y él nos llevará la calificación al centro de calificaciones de manera directa. No debe hacer nada más. La participación en el foro. Entonces, ¿cómo participamos en el foro? Ingresamos, damos ver foro y en ver foro vamos al foro temático contabilidad bancaria, ¿cierto? Responder. Aquí están las dos preguntas. Vamos a darle copiar a las dos preguntas. Control C. Y en la caja de texto vamos a copiar las preguntas para que usted dé su respuesta. 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 Y le damos a responder. Así como hizo Jessica, ¿cierto? Que contesta, pone la pregunta y da la respuesta, como hace Lady, como hizo María Carolina y Sara Milena, entre otros. Entonces vamos a darle, luego de la respuesta, le damos a dar responder. Y en responder nos indica que se publicó con éxito la
respuesta. Entonces aquí estaría la respuesta suya. Y lo que hago yo es hacer un proceso de revisión y calificar cada una de las participaciones. Entonces, en ese orden de ideas, esa sería la participación en el foro. Continuamos entonces y la evidencia análisis de planes de inversión. Esta evidencia la voy a cargar directamente por el enlace de ver evidencia, ¿sí? Y corresponde a un Excel, ¿sí? O un archivo documento en donde se hace la actividad y se envía a través de este enlace. Le damos clic y él nos va a permitir enviar la actividad a través de ese enlace. Vamos a visualizar el que hizo María Carolina Cortés. Entonces aquí hace la conversión, ¿cierto? Del 27 aplica la fórmula, ¿cierto? Y indica que es un 29.85, 29.45, 29.39 y 29%. Entonces, de acuerdo a las tasas de interés, la mejor opción sería la del 27, ¿cierto? Que corresponde a un 29 anual trimestre vencido para realizar la mejor alternativa de inversión porque estaría siendo un interés efectivo del 29.85%, ¿sí? De acuerdo a la conversión. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver. Pues aquí está la formulación, ¿cierto? Se hace a través de un Excel. Vamos a ver la evidencia. No ha enviado el archivo, ¿cierto? Indicó que enviaba la evidencia, pero no lo envió. Entonces, en ese orden de ideas, serían las tres actividades. Voy a adjuntar un archivo con el proceso de planes de inversión. Bueno, entonces vamos a calcular a través de este Excel y de la formulación matemática, las fórmulas matemáticas financieras que trae Excel, la cálculo de la tasa de interés efectivo vencido y la tasa de interés efectivo anual, ¿correcto? Entonces, aquí está la formulación matemática. Dice que el interés efectivo será igual a F8, ¿sí? Por el periodo. La tasa de interés por el periodo. Y aquí está con la formulación de acuerdo a el 1 más el interés, ¿sí? Elevado a 360 dividido para días, ¿correcto? Vamos entonces con el tema correspondiente. En este caso, la tasa efectiva nos dice que es anual trimestre vencido. Entonces vamos a colocar aquí la tasa, yo le he formulado del 27% y automáticamente en ellas va cambiando cuál sería la tasa de interés que efectivamente se aplicaría. Entonces para una tasa del 27 anual trimestre vencido, trimestre, ¿cierto? Vencido, da 29.86. Vamos entonces aquí al cuadro correspondiente, buscamos semestre y en semestre vemos que tomamos el interés, 1 más el interés, ¿cierto? Que corresponde a el interés vencido, sería 13.50, que es dividir 27, ¿cierto? 27 de interés dividido para el número de periodos que serían 2, ¿sí? Nos da el 13.50. Luego lo elevamos a 360 dividido para el número de días. Entonces nos arroja para el semestre vencido el 28.82, ¿cierto? Trimestre vencido. Entonces para el trimestre vencido, vamos al trimestre y aquí tomamos el 29.86%. Nos indica que el 25, ¿cierto? Entonces le damos 25, 25%,
25% y 25%. Si es una tasa del 25% anual trimestre anticipado, ¿cierto? Entonces, trimestre anticipado, aquí está el trimestral, daría el 29.45, ¿sí? Que sería el 29.45, trimestre anticipado, 29.45, ¿correcto? Buscamos aquí, estos son vencidos, vamos al anticipado, vamos al trimestre, 29.45 aplicando la fórmula, ¿correcto? Seguimos entonces con el 27.5. Entonces 27.5, digitamos el 27.5, vamos a comprobarlo, 27.5, 27.5, y me dice que este es un anual semestre vencido. Entonces vamos a las vencidas, ¿cierto? Vencidas anual, semestre, daría 29.39. Voy a buscar vencido, semestre, bajo, vamos con el semestre, 29.39, ¿sí? Correcto. Y el interés efectivo anual siempre será igual al interés ofertado, ¿cierto? Efectivo anual corresponde a el mismo 29, por lo tanto no hay ninguna conversión cuando hablamos de interés efectivo. Ese sería el procedimiento. ¿Cuál de las tasas es la mayor? Como lo indicábamos, 27%, 29.86, 29.45, 29.39. Entonces sería tomar la opción 27% anual trimestre vencido. Sería la que generaría un mayor valor de interés, tasa de interés, que multiplicado por el capital, pues nos daría el valor en pesos. Entonces ahí les dejo anexo el cálculo de tasas de interés, ejercicio José Ancísar Aguirre Araque.